Imagina una ciudad al borde de un cambio monumental, donde cada calle cuenta una historia de transformación y supervivencia. Te invito a acompañarme en un viaje extraordinario al Londres de 1640, una época donde la humanidad enfrentaba desafíos inmensos, pero también demostraba una capacidad asombrosa para adaptarse y evolucionar juntos. Esta ciudad era un crisol efervescente de sueños, inquietudes y creencias. Las callejuelas estrechas resonaban con los gritos de los vendedores ambulantes, el olor penetrante del estiércol y el humo, el repiqueteo constante de las herrerías y las campanas. Pero debajo de todo ese bullicio cotidiano se percibía algo más profundo, el rumor de una nación que atravesaba momentos de profunda reflexión. El monarca y el parlamento mantenían conversaciones tensas sobre el poder y la moral, discusiones que pronto transformarían por completo el reino. Los comerciantes hablaban en voz baja sobre oportunidades y riesgos. El intercambio con territorios lejanos y las rutas de especias seguían activos. Aunque las enfermedades se extendían por los callejones y muchas familias pasaban hambre. Las iglesias resonaban con sermones apasionados y en cada rincón de las tabernas se comentaban profecías y cambios políticos. La vida era incierta y exigente, pero también estaba llena de propósito. Los hombres y mujeres de aquella época vivían conscientes de su mortalidad, pero quizás precisamente por eso buscaban darle mayor significado a su existencia. Bienvenido al Londres de 1640. Este recorrido está inspirado en los dibujos de la época que nos permiten visualizar cómo era realmente aquella ciudad. Vamos a explorar juntos sus lugares más emblemáticos y comprender cómo aquellas experiencias compartidas ayudaron a forjar la sociedad moderna que conocemos hoy. El puente de Londres, en 1640, no era simplemente un paso de una orilla a otra. Era una combinación fascinante de mercado bullicioso y viviendas apretujadas. Una maravilla arquitectónica que reflejaba tanto el ingenio como la necesidad de aprovechar cada espacio disponible. Las casas abarrotadas se inclinaban sobre el agua con sus tejados casi rozándose entre sí. Durante el día, el tránsito de carretas y personas nunca cesaba, creando un espectáculo constante de actividad humana. Desde la entrada sur, se podía ver una señal del poder estatal que nos recuerda lo mucho que hemos avanzado desde entonces en términos de justicia y derechos humanos. Este puente era como un pequeño Londres en sí mismo, congestionado, cambiante y vibrante de vida. Aquí la gente de todas las clases sociales se encontraba, se ayudaba y comerciaba, demostrando que la cooperación era esencial para la supervivencia diaria. Al sur del río, alrededor del Teatro del Globo y las zonas de entretenimiento popular, Londres mostraba su faceta más desinhibida y su amor por el espectáculo. El ambiente era denso, impregnado con el aroma de la cerveza, el barro y el río. Las aguas transportaban desechos y también las voces de quienes luchaban por salir adelante, junto con los niños que correteaban entre los puestos buscándose la vida. Las tabernas derramaban clientes hacia las calles sinuosas. Desde los portales se escuchaban llamadas, voces que resonaban por encima del traqueteo de los carros y el golpeteo de los cascos de los caballos. Era un barrio terrenal, lleno de vitalidad, donde Londres acudía para olvidar sus preocupaciones, para intercambiar sus penas por un momento de emoción de asombro, y para saborear en cada callejón y patio abarrotado su propio corazón salvaje y sin restricciones. Aunque las condiciones eran duras, esta zona también era testimonio de cómo la gente buscaba espacios de recreo y comunidad, lugares donde compartir experiencias y encontrar alivio en la compañía de otros. En la década de 1640, la Catedral de San Pablo conservaba todavía su aspecto de la época anterior, enorme, oscura y desgastada, por el tiempo mucho antes de que su famosa cúpula redefiniera el horizonte de la ciudad. Alrededor del patio de la iglesia se extendía un laberinto de puestos de libros y talleres de impresión, donde folletos, sermones y textos de toda índole pasaban de mano en mano, alimentando la mente inquieta de la ciudad. En el interior
caballeros, personas sin recursos y predicadores se mezclaban bajo la penumbra de las bóvedas. San Pablo era el corazón moral y físico de la ciudad, un monumento de fe y resistencia, con sus piedras ennegrecidas por el humo, pero apuntando obstinadamente hacia el cielo. Este lugar simbolizaba la búsqueda colectiva de algo más grande, un espacio donde personas de todos los estratos sociales compartían un mismo techo y, en muchos sentidos, aspiraciones similares de comprender el mundo y su lugar en él. En poco más de 20 años, la catedral y todo lo que la rodeaba sería consumido por el gran incendio de 1666, un evento devastador que, sin embargo, permitiría el nacimiento del Londres moderno. De las cenizas emergió una ciudad reconstruida con una visión renovada, demostrando una vez más la increíble capacidad humana de superar adversidades y reconstruir juntos algo mejor. Aquella tragedia se convirtió en una oportunidad para reimaginar los espacios urbanos, mejorar las condiciones de vida y crear una ciudad más segura y funcional para todos sus habitantes. Westminster representaba el núcleo sobrio del poder inglés, más tranquilo y ordenado que la ruidosa ciudad del este. A la izquierda, el palacio albergaba las cámaras de representantes y nobles bajo techos con vigas elaboradas. En el centro, el gran salón acogía eventos judiciales y ceremoniales, mientras que en la parte trasera se elevaban las torres de estilo medieval de la abadía. En el patio del palacio, abogados, escribanos y mensajeros se apresuraban entre las cámaras, sus capas negras rozando la piedra desgastada. Aquí, Westminster se movía con una gravedad mesurada. El aire transportaba humo de las chimeneas, el aroma del tinta y el pergamino, y el olor de los caballos. El clero y los comerciantes, con sus libros de cuentas, se desplazaban en una procesión cuidadosa, una coreografía de poder y deber. Las campanas sonaban desde la abadía, marcando las horas, y los carruajes traqueteaban por el patio, transportando tanto a los privilegiados como a los acusados. Cada paso resonaba con el peso de las decisiones importantes, mientras fuera, murmullos de inquietud insinuaban la tormenta política que se gestaba. Este era el lugar donde se tomaban decisiones que afectarían a millones de personas, donde diferentes voces intentaban encontrar soluciones a los desafíos del momento. Aunque el proceso no siempre fue perfecto ni justo, sentó las bases para sistemas de gobierno que eventualmente evolucionarían hacia formas más inclusivas y democráticas de tomar decisiones colectivas. La Torre de Londres se alzaba sombría e imponente sobre el recodo del río, una fortaleza de piedra y silencio, con sus muros antiguos empapados del peso de los siglos. Para el londinense común, representaba tanto temor como símbolo, el corazón férreo de la autoridad real, donde los rumores de traición terminaban en prisión. Sin embargo, dentro de esos mismos muros resplandecían las joyas de la corona, símbolos de la monarquía en una época en que tales instituciones comenzaban a transformarse. La torre se erguía como una advertencia tallada en piedra, una sombra del poder absoluto que se proyectaba sobre una ciudad al borde de grandes cambios. Hoy miramos hacia atrás y valoramos cómo aquellas experiencias difíciles enseñaron a las generaciones futuras sobre la importancia de equilibrar el poder, de proteger los derechos individuales y de construir sociedades donde la justicia sea accesible para todos. Justo al este del palacio, el río se ensanchaba en un tramo más tranquilo, donde el clamor de la ciudad se suavizaba hasta convertirse en quietud. Aquí, en el terreno donde hoy se encuentra el hospital moderno, prados bajos descendían hasta el río, a menudo plateados por las aguas de inundación después de lluvias intensas, con sus hierbas susurrando bajo sauces y alisos. El aire era más suave, perfumado con barro del río y menta silvestre, y las garzas acechaban en las aguas poco profundas, donde la corriente se ralentizaba. Un puñado de cabañas y jardines salpicaban la orilla, hogar de barqueros y sirvientes del palacio. Era un lugar de respiro silencioso, donde los únicos sonidos eran el cambio de la marea y el tañido distante de las campanas de la abadía flotando sobre el agua. Estos espacios verdes ofrecían un contraste necesario con la intensidad urbana,
recordándonos que incluso en medio del cambio y el desafío, la naturaleza y la tranquilidad tienen su lugar esencial en la vida humana. El Londres de 1640 era inquieto, embriagador e indómito. Una ciudad de tradición, aventura y contrastes marcados, de fervor religioso, pobreza y enfermedad. En sus callejones sombríos y a lo largo de sus muelles bulliciosos, mercados y teatros vibraban con el comercio, la curiosidad y las discusiones apasionadas, mientras la abadía, los palacios y la torre se alzaban por encima de todo, afirmando su presencia y autoridad sobre la ciudad rebosante abajo. Cada calle y plaza palpitaba con la tensión de una nación que se acercaba a un conflicto interno. Y aunque 4 siglos separan aquel Londres del nuestro, su ritmo resulta sorprendentemente familiar. Una metrópoli de ambición y elegancia, de innovación e inquietud, de dificultades y emociones intensas, reinventándose constantemente y, sin embargo, conservando esa esencia que la hace reconocible. Lo extraordinario de aquella época es que, a pesar de todas las dificultades, la gente encontró formas de trabajar junta, de crear espacios de intercambio cultural y comercial, de cuestionar las estructuras de poder existentes y de sembrar las semillas de sociedades más justas y equitativas. Los desafíos que enfrentaban eran monumentales. Las enfermedades, la pobreza, las tensiones políticas, pero su respuesta colectiva, aunque imperfecta, demostró que el progreso es posible cuando las personas se unen con un propósito común. El Londres de 1640 nos enseña lecciones valiosas sobre resiliencia, adaptación y la importancia de mantener espacios para el diálogo y el debate. Aquellas calles abarrotadas, aquellos mercados bulliciosos, aquellos lugares de encuentro social, todos contribuyeron a forjar una identidad urbana que valoraba tanto la individualidad como la comunidad. La ciudad era un testimonio viviente de que la diversidad de pensamiento, aunque a veces genera fricción, también es un motor de creatividad y cambio positivo. Cuando miro hacia atrás a aquel Londres, no veo solo las dificultades y los conflictos, sino también la capacidad humana de imaginar futuros mejores y trabajar hacia ellos. Veo comunidades que, a pesar de sus diferencias, compartían espacios comunes y dependían unas de otras para sobrevivir. Veo el nacimiento de ideas sobre representación, justicia y derechos que eventualmente florecerían en los siglos siguientes. Veo un recordatorio de que el progreso social no es lineal ni inevitable, sino que requiere esfuerzo consciente, empatía y voluntad de aprender de nuestros errores. La transformación del Londres de 1640 al Londres moderno no sucedió de la noche a la mañana ni sin dolor. Requirió generaciones de personas dispuestas a cuestionar las normas establecidas, a imaginar relaciones más justas entre gobernantes y gobernados, a construir instituciones que sirvieran al bien común en lugar de solo a unos pocos privilegiados. Requirió personas valientes que alzaron sus voces contra injusticias, artistas y escritores que capturaron las aspiraciones de su tiempo, comerciantes y artesanos que construyeron redes de intercambio que conectaban culturas distantes. El legado de aquel Londres vive en la ciudad de hoy, no solo en sus monumentos y edificios históricos, sino en su espíritu de innovación, su diversidad cultural, su capacidad de acoger a personas de todos los rincones del mundo y su continua conversación sobre cómo crear una sociedad más justa e inclusiva. Las lecciones de aquella época sobre los peligros de la concentración excesiva de poder, sobre la importancia de escuchar voces diversas, sobre la necesidad de equilibrar libertad individual con responsabilidad colectiva, siguen siendo relevantes hoy. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el Londres de 1640. Es mi deseo que este viaje al pasado te haya ayudado a apreciar no solo cuánto hemos avanzado como sociedad, sino también los valores fundamentales que hicieron posible ese progreso: la cooperación, el respeto mutuo, la voluntad de aprender y adaptarse, y la creencia de que juntos podemos construir futuros mejores. Gracias por acompañarme en esta exploración histórica. Pero hay algo que pocas veces se cuenta sobre aquella época. Algo que va más allá de los grandes monumentos y las figuras históricas que ocupan los libros.
Me refiero a las personas comunes, a esos miles de londinenses que cada mañana abrían los ojos sin saber si ese día traería comida a la mesa o enfermedad a sus hogares. Sus historias, aunque menos documentadas, son igual de fascinantes y reveladoras sobre quiénes somos hoy. Déjame llevarte por un camino diferente, uno que raramente se explora. Quiero mostrarte cómo era realmente vivir en aquellas calles, cómo sonaba el amanecer en los barrios más humildes, qué conversaciones mantenían las familias al calor del fuego antes de dormir. Porque en esos detalles aparentemente insignificantes encontramos las raíces de muchas de nuestras costumbres actuales, de nuestros valores y de nuestra forma de entender la comunidad. El día comenzaba temprano en el Londres de 1640, muy temprano. Cuando las primeras luces del alba apenas rozaban los tejados inclinados, los panaderos ya llevaban horas despiertos, preparando el pan que sería el alimento básico para la inmensa parte de la población. El olor a masa recién horneada se mezclaba con el humo de miles de chimeneas que empezaban a despertar. Este aroma matutino era prácticamente un reloj biológico para la ciudad. Los aprendices salían corriendo de las panaderías, con cestas equilibradas sobre sus cabezas, gritando para anunciar su mercancía fresca. Era un ballet sincronizado que se repetía cada amanecer. Una danza de supervivencia donde cada cual conocía su papel. Lo fascinante es que estos jóvenes aprendices no solo transportaban pan, eran portadores de noticias, mensajeros informales que iban de puerta en puerta compartiendo los rumores de la noche anterior. En una época sin periódicos accesibles para todos, sin radios ni televisiones, estas redes humanas de comunicación mantenían a la ciudad informada. Un chico que entregaba pan podía contarte que el barco de las Indias había llegado con especias, o que en tal calle habían encontrado a alguien enfermo, lo que significaba que era mejor evitar esa zona durante unos días. Esta red informal de información era vital para la supervivencia diaria y nos enseña algo valioso sobre la importancia de la comunicación directa entre personas, algo que a veces olvidamos en nuestra era digital. Las mujeres de aquella época desempeñaban roles absolutamente esenciales, aunque su trabajo raramente aparece en los registros históricos oficiales. Al amanecer, muchas se dirigían a los pozos comunitarios, puntos de encuentro donde se compartía mucho más que agua. Allí intercambiaban consejos sobre cómo hacer rendir el dinero, qué hierbas usar para aliviar fiebres, dónde encontrar trabajo temporal o qué familias necesitaban ayuda. Estos momentos junto al pozo eran verdaderas asambleas informales donde se tejían redes de apoyo mutuo que sostenían a comunidades enteras. Una viuda con hijos podía recibir comida de una vecina y al mes siguiente devolver el favor cuidando a los niños de otra mientras ella trabajaba. Esta economía del cuidado y la solidaridad era invisible para los registros oficiales, pero absolutamente fundamental para que la vida continuara. En las calles más estrechas, donde las casas se apretujaban tanto que apenas entraba luz solar, vivían quienes trabajaban con sus manos: zapateros, tejedores, herreros, carpinteros. Cada oficio tenía su propio ritmo, sus propios sonidos que definían la identidad de cada barrio. Si cerrabas los ojos en cierta zona, podías saber dónde estabas solo por los sonidos. El repiqueteo metálico indicaba proximidad a las herrerías. El clac-clac de los telares señalaba el distrito de los tejedores. Esta sinfonía urbana creaba una identidad colectiva, un sentido de pertenencia que hoy buscamos de otras formas. Pero hay algo extraordinario que sucedía en aquellas callejuelas. A pesar de la dureza de la vida, de las jornadas que se extendían desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, estas comunidades encontraban tiempo para celebrar. Las festividades religiosas no eran solo eventos espirituales, eran válvulas de escape esenciales donde la gente se permitía olvidar por unas horas sus preocupaciones. Se organizaban pequeñas representaciones teatrales en los patios, música improvisada con instrumentos sencillos, bailes que unían a varias generaciones. Estos momentos nos recuerdan algo fundamental, que la alegría compartida no es un lujo, sino una necesidad humana básica. Hoy podemos elegir valorar más estos momentos de conexión genuina con quienes nos rodean,
independientemente de nuestras circunstancias materiales. Los niños de aquel Londres vivían una infancia muy diferente a la actual. No existía el concepto moderno de infancia protegida que conocemos ahora. A partir de los 6 o 7 años, la gran parte comenzaba a contribuir económicamente a sus familias de alguna forma. Los más pequeños podían vigilar a hermanos menores, llevar recados, ayudar en talleres familiares o vender cosas pequeñas en las calles. Sin embargo, esto no significa que no tuvieran momentos de juego. Entre las obligaciones, estos niños inventaban juegos con cualquier cosa disponible: piedras, palos, trozos de tela. Corrían por callejones organizando carreras. Creaban historias imaginarias sobre caballeros y aventuras. Su capacidad para encontrar diversión en medio de la adversidad es una lección poderosa sobre la resiliencia humana y sobre cómo la felicidad no depende tanto de lo que tenemos, sino de nuestra actitud ante la vida. Uno de los aspectos menos conocidos de aquel Londres era el papel de los animales en la vida cotidiana. No solo caballos y perros, sino cerdos, gallinas, gansos y todo tipo de aves que la gente criaba en patios diminutos o incluso dentro de sus casas. Estos animales no eran mascotas en el sentido actual, eran pólizas de seguro vivientes. Un cerdo bien alimentado podía significar comida para varias semanas en invierno. Una gallina que ponía huevos regularmente representaba un ingreso modesto, pero constante. Este vínculo práctico pero también afectivo entre personas y animales creaba una relación diferente con la naturaleza, una que reconocía nuestra interdependencia con otras especies. Hoy, cuando muchos hemos perdido ese contacto directo, podemos elegir reconectar de formas conscientes, valorando más de dónde viene nuestra comida y respetando el mundo natural del que formamos parte. Las enfermedades eran compañeras constantes en aquella época. La peste, el tifus, la viruela y docenas de dolencias que hoy ni siquiera reconoceríamos aparecían regularmente. La medicina oficial estaba reservada para quienes podían pagarla, lo que dejaba a la inmensa parte de la población dependiendo de remedios tradicionales y del conocimiento transmitido de generación en generación. Aquí es donde las mujeres de edad avanzada jugaban un papel crucial. Estas curanderas, a menudo vistas con recelo por las autoridades religiosas, poseían conocimientos sobre hierbas medicinales, ungüentos y tratamientos que realmente funcionaban en muchos casos. Sabían qué plantas aliviaban fiebres, cuáles ayudaban con dolores, cómo preparar cataplasmas para heridas. Este conocimiento empírico, acumulado durante siglos, era un tesoro comunitario invaluable. Nos recuerda que el saber no solo reside en instituciones oficiales, sino también en la experiencia práctica transmitida con cuidado y atención. Las noches en el Londres de 1640 tenían una cualidad que resulta difícil de imaginar hoy. La oscuridad era absoluta, interrumpida apenas por algunas antorchas en calles principales o la luz temblorosa de velas tras las ventanas. Salir después del anochecer era algo que solo se hacía por necesidad urgente. Las familias se reunían alrededor del fuego, compartiendo ese recurso precioso que era la luz y el calor. Aquí sucedía algo hermoso. Sin distracciones externas, sin pantallas que capturaran la atención individual, la conversación era el entretenimiento principal. Los ancianos contaban historias de cuando eran jóvenes, los padres enseñaban oficios a sus hijos mientras trabajaban en pequeñas reparaciones, las madres cantaban canciones que habían aprendido de sus propias madres. Esta transmisión oral de conocimiento, valores e historia familiar creaba lazos profundos entre generaciones. Hoy tenemos el poder de elegir apagar conscientemente nuestras distracciones digitales y recuperar algo de esa conexión directa con quienes amamos. Esas conversaciones sin prisa, ese tiempo compartido sin otra agenda que estar presentes, son regalos que podemos darnos mutuamente. El contraste entre ricos y pobres era brutal en aquella época, imposible de ignorar. Mientras en ciertas zonas las mansiones presumían de jardines cuidados y carruajes elegantes, a pocas calles de distancia, familias enteras vivían hacinadas en habitaciones únicas, compartiendo espacios con otras familias. Pero aquí está lo interesante.
Esta proximidad forzada entre diferentes estratos sociales creaba una conciencia social que eventualmente llevaría a cambios importantes. Los ricos no podían ignorar completamente la pobreza porque la veían cada día en sus calles. Los pobres observaban directamente cómo vivían quienes tenían más. Esta visibilidad mutua, aunque incómoda, mantenía cierto grado de conexión entre mundos diferentes. Hoy, cuando nuestras ciudades tienden a segregarse por niveles económicos, corremos el riesgo de perder esa conciencia de las realidades de otros. Podemos elegir romper esas burbujas, buscar espacios compartidos, mantener conversaciones con personas de realidades distintas a la nuestra. Ese entendimiento mutuo es base fundamental de cualquier sociedad que aspire a ser más justa. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más extraordinarios de todo. En medio de todas estas dificultades, de la enfermedad, la pobreza, la incertidumbre política, algo estaba germinando en las mentes de aquellas personas. Ideas sobre derechos, sobre representación, sobre justicia. No surgieron de la nada ni fueron inventadas por unos pocos pensadores aislados. Nacieron de las conversaciones en tabernas, de los debates en mercados, de las experiencias compartidas de personas comunes que empezaban a preguntarse si las cosas tenían que ser necesariamente como eran. Este proceso de cuestionar lo establecido, de imaginar alternativas, de atreverse a pensar que otro mundo era posible. Eso es quizás el legado más valioso de aquella época. Nos enseña que el cambio social comienza con personas ordinarias haciendo preguntas extraordinarias. Tú y yo tenemos ese mismo poder hoy. Podemos cuestionar lo que parece inmutable, imaginar mejores formas de organizar nuestra convivencia, atrevernos a soñar con futuros más justos y trabajar para hacerlos realidad. El Londres de 1640 era, en definitiva, un laboratorio humano donde se estaban escribiendo las primeras líneas de la historia moderna. Cada persona que vivió aquellos años, desde el aprendiz que llevaba pan hasta el noble en su carruaje, contribuyó de alguna forma a ese proceso. Sus luchas, sus pequeñas victorias diarias, su capacidad de mantener la esperanza cuando todo parecía oscuro. Todo eso construyó los cimientos sobre los que nos apoyamos hoy. Cuando valoramos esa herencia, no solo honramos su memoria, sino que nos recordamos a nosotros mismos que también estamos construyendo el futuro que heredarán quienes vengan después. Cada decisión que tomamos, cada valor que defendemos, cada momento en que elegimos la empatía sobre la indiferencia, estamos escribiendo nuestra propia página en esa historia continua de la humanidad.